Introducción. Cuando quieres confiar, pero la vida no te lo permite. Yo quiero creer que Dios se preocupa por mí, de veras, me dijo ella, secándose las lágrimas que había debajo de sus ojos, oscurecidos e irritados. Bajo las fuertes luces fluorescentes del corredor del hospital, Marcy apenas se parecía a la joven llena de vida que yo recordaba. Aquella muchacha que había visto crecer en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Cuando Marcy era adolescente, era extrovertida, amante de las diversiones y llena de vida, al mismo tiempo que iba adquiriendo una seriedad cada vez mayor con respecto a su fe, mientras llegaba temprano a sus reuniones del grupo de jóvenes y se quedaba hasta tarde. A nadie le gustaba más adorar a Dios y hablar sobre Él que a Marcy. Entonces, poco después de los 20 años, Marcy conoció a Mark, un excelente joven cristiano con una personalidad carismática. Se enamoraron prácticamente de un día para otro después de conocerse y se casaron casi un año después del día en que se conocieron. La dinámica personalidad de Mark le era muy útil y le ayudó a conseguir un magnífico empleo en el campo de las ventas. Al cabo de poco tiempo, estaba ganando más dinero que la mayoría de los demás profesionales de su misma edad. Se compraron la casa de sus sueños y siguieron sirviendo juntos a Dios en nuestra iglesia, conscientes de que la vida no podría haber sido mejor para ellos. Pero entonces sucedió algo. Después de solo 2 meses de intentarlo, se enteraron de que estaban esperando su primer hijo. Cuando nació Chloe, su bella bebé, mi esposa Amy y yo nos unimos a Mark y Marcy en el hospital para agradecerle a Dios por sus bendiciones. Celebrar con ellos fue algo maravilloso. Todos le dábamos gracias a Dios por aquella maravillosa familia que estaba haciendo crecer en su presencia. En aquellos momentos, ninguno de nosotros habría podido ver ni un solo indicio de las grietas que podrían minar los fundamentos de su vida. Sin embargo, a medida que pasaban los años, el empleo de Mark le exigía que trabajara cada vez un número mayor de horas y que viajara con mayor frecuencia. Aún así, cuando regresó un día a su hogar e informó a Marcy que la estaba dejando para irse con una de sus amigas más cercanas, ella no vio venir aquella situación. Devastada, Marcy se encontró batallando en 2 frentes a la vez. Por un lado, lidiando con la traición de Mark y por otro, tratando de formar como madre soltera una nueva vida para Chloe y para sí misma. El único consuelo que le quedaba era pensar que, al menos, las cosas no podrían ponerse peor de lo que estaban. Hasta que eso ocurrió. Chloe, que ya estaba en 5º grado, comenzó a perder peso con rapidez y a sentirse cansada todo el tiempo. Cuando comenzaron los dolores de cabeza y los mareos, una serie de pruebas reveló lo impensable: cáncer. En pocos meses, Chloe se fue marchitando. Pasó de ser una niña popular y llena de salud a una paciente pálida confinada en una cama y atada a un respirador artificial. El cáncer devastaba sin misericordia su cuerpo ya débil. La quimioterapia no logró absolutamente nada. Los médicos decidieron cambiar de enfoque y dedicarse a hacer todo lo que pudieran para que sus últimos días de vida fueran más confortables. Mientras yo estaba allí parado en aquel lóbrego pasillo hospitalario, la incansable Marcy que yo había conocido ya había desaparecido hacía mucho tiempo, devorada por aquella mujer derrotada y llena de cansancio. Estaba más que exhausta, más que deprimida, peligrosamente desanimada. Se aferraba con desesperación a todo aquello que se pareciera, aunque fuera remotamente, a esa fe sin límites que le solía ser tan fácil invocar. Pero su inquebrantable confianza en Dios no era ya más que un triste recuerdo. Respiraba hondo
para tratar de ahogar los sollozos. Mientras su triste mirada parecía atravesarme, necesité todas las fuerzas que pude reunir para mantenerme fuerte por ella. Suspiró. Yo querría creer realmente que Dios está conmigo en estos momentos. Es decir, sé que Él es bueno, que se preocupa por mí. Quiero con tanta desesperación que las cosas sean así, pero su voz se fue apagando. Esta vez no encontró manera de detener las lágrimas. Pero Craig, cuando veo a mi pequeña consumiéndose ahí, en medio de tanto dolor, ¿cómo puedo rendirme a un Dios que permite esto? Y encima de todo lo demás por lo que ya hemos pasado, quiero confiar, pero lo cierto es que ya no sé cómo hacerlo. Esas dos palabras, quiero confiar, echaron raíces en mi corazón. Donde quiera que dirijo la mirada, veo personas que comprenden a la perfección cómo se sentía Marcy en aquel hospital frío y estéril. Son muchas las personas que quieren creer en la presencia y la bondad de Dios, pero son ya demasiadas las preguntas sin respuesta que tienen. Hay algo en ellos que anhela confiar en Dios, conocerlo, sentir su presencia, sumergirse en su paz, creer que Él está presente para auxiliarlos, para ayudarlos a llevar sus cargas. Quieren orar y saben que Él los oye. Quieren consuelo, quieren saber que Él está con ellos, que los va a proteger. En lo más profundo de su ser, tienen la esperanza de que Dios sea más que un personaje cósmico inventado en el que confían ingenuamente los demasiado crédulos. Quieren que habite en su interior más que las gastadas frases hechas que siguen tirando por todas partes los políticos, los activistas y los fanáticos de Jesús. Pienso que hay una gran cantidad de personas como Marcy, personas que en su tiempo creyeron que Dios tenía un activo interés en sus vidas, pero que ahora no están tan seguras de eso. Tal vez exista, tal vez sea soberano, pero ¿se interesa de verdad en nosotros? ¿No les parece que las cosas sean así? En realidad, yo mismo he sido una de esas personas. Ya te hablaré de eso más tarde. Es posible que estés en esa situación. Es posible que te hayas preguntado alguna vez, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba maltratando? ¿Le importaba lo que me sucedía? Si le importaba, ¿por qué no hizo algo para resolverlo? ¿Por qué no podemos tener un bebé? Son tantos los embarazos indeseados y tantas las personas que parecen abandonar o descuidar a sus hijos. Nosotros vamos a la iglesia, somos buenas personas, hemos estado orando hace años. ¿Por qué Dios no nos da un hijo? ¿Qué le pasó a mi matrimonio? Por encima de todo, quería que al menos eso fuera bueno. En el pasado nos amábamos tanto, pero y el Señor sabe que me esforcé lo más que pude. Confiaba en Él, oraba todos los días, pero ahora todo lo que tengo son pedazos rotos. ¿Por qué Dios permitió que me sucediera esto? ¿Por qué mi hijo nació con una discapacidad? ¿Por qué me dejaron cesante? ¿Por qué todas mis conocidas están casadas y yo aún sigo sola? ¿Por qué me da la impresión de que nunca voy a salir adelante? ¿Por qué regresó el cáncer? ¿Por qué mis hijos abandonaron la fe? ¿Quieres tener la seguridad de que Dios se hará presente cuando tú más lo necesites, pero por la razón que sea, dudas que las cosas vayan a suceder así? No eres el único. A lo largo de toda la Biblia encontramos personas que han dudado de la participación de Dios en su vida. Hasta Jesús mismo se encontró con hombres y mujeres llenos de dudas. Uno de ellos estaba entre sus mismos discípulos, el Tomás dudoso. Pero hubo un intercambio de palabras entre Jesús y una persona con dudas espirituales en la que me querría centrar. Al igual que Marcy, se trataba de un padre que luchaba mientras veía el sufrimiento de su hijo. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño.
contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Marcos capítulo 9, versículos 21 a 24. ¿Puedes imaginarte el sufrimiento por el que pasaba ese padre? Una y otra vez tenía que contemplarlo todo sin poder hacer nada, mientras a su hijo lo atacaban aquellas convulsiones. Además, luchaba con un espíritu maligno que se había posesionado de él años antes. Aquel padre amoroso habría hecho hasta lo imposible para aliviar los sufrimientos de su hijo. Sin embargo, por mucho que lo intentara, su hijo seguía viviendo en medio de la angustia. Yo tengo 6 hijos, y no quiero ni imaginarme cómo debe haber sido aquello. Un poderoso espíritu maligno arrojando a tu hijo en el agua como si fuera un muñeco de trapo o haciendo que se revolcara en el fuego. De no haberse responsabilizado el padre de proteger a su hijo, es posible que aquel espíritu lo hubiera matado. No es extraño que a aquel padre agobiado y desesperado le fuera difícil creer. Después de intentar todo lo que sabía hacer, el hombre le dijo a Jesús lo mismo que yo le habría dicho de haberme visto en su situación. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 22, énfasis mío. Habrá cristianos que critiquen estas palabras. Sin embargo, aquel padre estaba en las últimas. Después de haber hecho todo lo que le llegaba a la mente, es posible que hubiera terminado por resignarse a la desesperación y a la pérdida de su hijo. Ya no tenía dónde acudir. No le quedaba nada por hacer. Había perdido las esperanzas. Su mundo se había entenebrecido. Pero entonces Jesús puso en claro la situación, repitiendo la desesperación del padre, pero en forma de pregunta. ¿Cómo que si puedo? Lanzándole a continuación un desafío. Para el que cree, todo es posible. Versículo 23, énfasis mío. Meditemos un poco en esto. ¿Por qué Jesús no le dijo, bueno, en efecto, sí te puedo ayudar? ¿O por qué no le dijo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y mi Padre que está en los cielos va a sanar a tu hijo? Ambas cosas eran ciertas. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue devolverle el argumento a aquel padre y poner la situación en sus manos. Aunque acudir al Dios único y verdadero para pedirle ayuda es siempre una buena idea, Jesús le dijo que la clave estaba en tener confianza, en creer que para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. La respuesta de aquel padre es más sorprendente aún. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Marcos capítulo 9, versículo 24. ¿Te das cuenta de lo que estaba diciendo, no es así? Yo quiero creer. Señor, yo quiero creer, pero no puedo. Estoy batallando de verdad. Ayúdame a vencer mi incredulidad, mis dudas. Es una especie de paradoja. Aquel hombre cuyo hijo estaba poseído por un espíritu maligno, una fuerza que se había apoderado del cuerpo de su hijo y había tratado de hacerle daño en todas las maneras imaginables durante años, dice, yo quisiera poder creer, pero ya no sé cómo lograrlo. Me hallo en una situación tan tenebrosa y desesperada que no puedo ver de qué manera pueden mejorar las cosas. Pero quiero que mejoren. Quisiera lograrlo. Ayúdame a creer de nuevo, Señor. Restaura mi esperanza. Inmediatamente después de esa conversación con el padre, Jesús le ordenó al espíritu que se marchara. El muchacho entró en convulsiones cuando el espíritu salió y después pareció quedar muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano,
le enderezó y se levantó. Versículo 27. Esto es lo que me conmueve personalmente en este relato. El muchacho no fue el único que recibió sanidad cuando Jesús echó fuera al espíritu maligno. También su padre quedó sano, porque Jesús echó fuera la carencia de esperanza que lo había estado abrumando. En la sincera respuesta de aquel hombre, Jesús pudo escuchar los mensajes en conflicto que emanaban de su corazón, tan herido ya en la batalla. Y Dios sigue escuchando hoy esa oración. Solo tenemos que permitir que la escuche. ¿Qué me dices de ti mismo? ¿Te agradaría ver que tu corazón, tan repleto de dudas, sane? ¿Te agradaría redescubrir una seguridad profunda y permanente en cuanto a la naturaleza, la bondad, el poder y la presencia de Dios? ¿Es esto posible incluso? ¿Podría Dios hacer resplandecer la luz de su esperanza en tu corazón hundido en las tinieblas y la desesperación? ¿Podría Dios sembrar una nueva semilla de fe en tu árido suelo, en ese erial que llevas dentro? ¿Quieres creer? No va a ser fácil que mudes la vieja piel de las dudas y la incredulidad, en especial si las consecuencias de tu situación no están en sintonía con tus esperanzas y expectativas. Aunque los médicos le dijeron a la familia de Marcy que se preparara para lo peor, muchos de nosotros seguimos creyendo que Dios haría un milagro a favor de aquella dulce hija suya. Así que orábamos, y orábamos, y orábamos más. Acudimos a los medios sociales, viendo que debían ser miles de personas del mundo entero que estaban orando para que Dios sanara a la pequeña Chloe. Por desdicha, Dios no hizo nada de lo que nosotros esperábamos que hiciera. Chloe falleció solo 3 días antes de cumplir los 11 años. Y en aquel momento, lo poco que quedaba de la frágil fe de Marcy se deshizo en 1000 pedazos. Gritaba, lloraba, sollozaba diciendo: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste permitir que esto le sucediera a mi hija? Chloe no hizo nada malo. Te habrías debido llevar mi vida, no la suya. ¿Cómo puedo volver a confiar en un Dios que me ha hecho esto? ¿Cómo puedo creer en un Dios que ha dejado que esto sucediera? Yo no fingí saber los porqués de aquello. No le ofrecí ninguna respuesta pastoral trillada. En vez de hacer eso, hice lo que sí podía hacer. Oré con Marcy y por ella. Me uní a las multitudes que ya estaban tratando de darle un consuelo, de acompañarla en su dolor, de mantenerla en pie. Yo tengo mis propios sufrimientos, mis propias pérdidas, mis propias dudas de vez en cuando, como es muy probable que los tengas tú. Sin embargo, sigo convencido de que Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas, por lo que quiero ayudar a restaurar la fe de las personas que ven su confianza en Dios hecha añicos por esa bola demoledora que son unas circunstancias insoportables. Esto no es fácil. No me sé todas las respuestas. No obstante, sí te puedo asegurar que me he hecho todas esas mismas preguntas. He descubierto algo y estoy orando para que se convierta en cierto para ti también. Podrás dudar, poner en tela de juicio e incluso batallar en tu fe. Sin embargo, en vez de hallar que esos interrogantes te distancian del corazón de Dios, descubrirás algo distinto, algo mucho mejor. Las preguntas sinceras, las dudas sinceras y las angustias más profundas te pueden acercar a Dios mucho más de lo que hayas estado antes. A lo largo de nuestra vida, todos alcanzamos momentos en los cuales nos hallamos batallando con preguntas espirituales. En una ocasión conocí a un hombre cuya esposa, con la que llevaba ya 18 años de casado, murió por culpa de un conductor ebrio. Algún tiempo después de sucedido eso, estaba hablando con él, cuando me dijo de repente:
Si hay un Dios, entonces es imposible que sea bueno. Un Dios bueno no habría permitido que un borracho idiota matara a mi esposa y siguiera viviendo. Y si Dios es bueno, entonces es imposible que tenga el control de todas las cosas. De haberlo tenido, a ella no le habría sucedido lo que le ocurrió. Ya no estoy seguro siquiera de que Dios exista. Y si existe, no quiero tener nada que ver con esa clase de Dios que es capaz de permitir que suceda algo como esto. Su secuencia de pensamiento era lógica. Dijo algunas cosas sensatas. Y lo cierto es que, en medio de nuestra angustia y nuestro enojo, nos sentimos genuinamente tentados a comenzar a ver a Dios de esa manera. Hasta diría que cada vez que tenemos un sufrimiento, nuestro enemigo va a tratar de usarlo para deslizar una barrera entre Dios y nosotros. Sin embargo, la fe no es una cuestión de lógica. La fe no es un problema de matemáticas, ni de lenguaje, ni siquiera de filosofía. Es una cuestión del corazón. Yo no he pasado por una pérdida como la que sufrió ese hombre. Sin embargo, de todas formas, lo acompaño en su dolor. Más aún, puedo ver que tras su dolor, él quería confiar en Dios, solo que en ese preciso momento no podía reconciliar el dolor que estaba sufriendo con la imagen del Dios en el que quería creer. He escrito este libro para las numerosas personas que están luchando por creer que Dios cuida de ellas, sobre todo cuando se hallan en medio de una crisis. Cuando uno atraviesa un valle tambaleando, le es difícil ver la luz. Quiere creer, pero le está costando mucho trabajo reconciliar el mensaje de la fe cristiana, tan lleno de esperanza, con lo que está viendo a su alrededor. Lo que hace que este tema sea especialmente personal para mí es que mi familia está viviendo en medio de unas pruebas sumamente dolorosas. Al igual que sufría por su hijo el padre del que leímos anteriormente, estoy sufriendo de una manera muy profunda por Mandy, mi segunda hija. Solo faltaban 2 semanas para que se casara con James cuando supo que tenía mononucleosis infecciosa, la llamada enfermedad del beso. Aunque terminaría superando esa enfermedad relativamente frecuente, pero incómoda, su cuerpo nunca se ha terminado de recuperar y ahora sufre de graves problemas físicos que han dejado perplejos a los expertos en el campo médico. A los 21 años tuvo que dejar de trabajar. Hemos acudido a tantos médicos que ya he perdido la cuenta. Y Mandy sigue sufriendo. Aún mientras estoy escribiendo estas palabras, acabamos de reservar un vuelo para que Mandy y su esposo viajen hasta la clínica Mayo, con la esperanza de que los médicos de ese lugar le puedan diagnosticar lo que está causando sus problemas físicos. Aquí tienes las preguntas que le estoy haciendo a Dios en la actualidad. ¿Por qué ella? Mandy te ama, Dios mío. Siempre te ha amado. ¿Por qué inmediatamente antes de su boda? ¿Por qué no la sanas? ¿Por qué no podemos conseguir al menos un diagnóstico? No solo nos sentimos abrumados con unas preguntas sinceras, sino que también nos enfrentamos a diario con nuestros temores. Si conocieras en detalle sus batallas físicas, comprenderías por qué estamos orando muchas veces al día, para pedir que no se esté enfrentando con algo que amenace su vida. Es decir, que al mismo tiempo que yo me estoy imaginando los desafíos a los que tú te podrías estar enfrentando, podrás saber que estoy escribiendo desde una posición en la cual el sufrimiento y la esperanza son simultáneos. Sufrimiento en el momento y esperanza para el futuro. Sin embargo, a veces el sufrimiento parece gritar, mientras que la esperanza solo susurra. Y a veces eso lleva a preguntarte si Dios ve tu sufrimiento, si te responde y si se interesa en ti. Si estás luchando, es posible que puedas identificarte con otra persona de la Biblia que estaba llena de dudas espirituales.
uno de los profetas menores, a menudo pasado por alto, y con uno de los nombres más difíciles de pronunciar, Habacuc. Su nombre se refiere a esta misma clase de paradoja, a esos mismos sentimientos en conflicto que vimos cuando Jesús habló con el padre del muchacho poseído por demonios, los que mi amiga Marcy tuvo cuando perdió a Chloe. Habacuc significa a la vez luchar y abrazar. Es como esa clase de abrazo que quiere al mismo tiempo aferrarse a ti y alejarte de sí. Es el sufrimiento por lo que se ve y se siente, y es la esperanza de que Dios siga estando contigo. Habacuc es la clase de corazón que quiere creer al mismo tiempo que retrocede ante esa posibilidad. Si estás luchando, tengo la esperanza de que estés dispuesto a luchar. Son muchas las personas que parecen estar buscando un Dios a su medida, con el cual la vida sea limpia, fácil, libre de problemas y cuyas respuestas sean inteligentes, incluso contundentes. Sin embargo, la vida nunca es limpia. Está muy lejos de ser fácil y nunca está libre de problemas. Por eso creo que tratar de poner a Dios dentro de una caja en la que todo sea fácil de explicar no solo es insensato, sino peligroso incluso. Para conocer a Dios de verdad, necesitamos batallar en medio de los sufrimientos, luchar con nuestras dudas sinceras e incluso aprender a vivir con preguntas que carecen de respuesta. Por esa razón, aunque no te aseguro que Dios sea tu copiloto, ni que la Biblia lo dice y eso lo resuelve todo, te prometo esto: si luchas con Dios, lo buscas y te aferras a Él, Dios irá a tu encuentro en el lugar mismo de tu sufrimiento.